La historia tradicional de la cristiandad es irremediablemente inadecuada ante las evidencias históricas. De nuestra investigación acerca de la espiritualidad en la antigüedad, se ha hecho evidente que debemos revisar nuestro entendimiento acerca de los orígenes de la cristiandad en la manera más fuerte y más impactante posible. Nuestra conclusión, basada en un cuerpo de evidencia sustancial en nuestro libro Los Misterios de Jesús, es que la cristiandad no era una nueva revelación, era una continuación de paganismo con otro nombre. La historia de Jesús, según los evangelios, no es una biografía de un Mesías histórico, es una recopilación judía de antiguos mitos paganos, de la muerte y resurrección del Osiris Dionysius, que había sido popular por muchos siglos por toda esa zona del Mediterráneo antiguo. Timothy Freke, Peter Gandy, citado por Michael Tsarion. He examinado todas las supersticiones del mundo y no encuentro en nuestra superstición de la cristiandad una sola calidad que la sustente. Todas las religiones están basadas en fábulas y mitología. Millones de hombres, mujeres y niños inocentes desde la introducción de la cristiandad han sido quemados, torturados, multados y puestos en prisión. ¿Con qué propósito y qué efecto ha tenido esta manipulación? El hacer la mitad de la población mundial unos tontos y la otra mitad unos hipócritas, al sustentar y perpetuar tales terribles errores por todo el mundo. Thomas Jefferson. Ahora, ¿en qué dirección vamos? ¿Qué sugieren? Es tan complejo que es difícil pensar en orden cronológico. Sí, tengo una sugerencia fuerte, la dirección más obvia a seguir: astroteología. Y de momento no lo hemos tocado, solo hemos dado el contexto histórico-político. Ahora tenemos que incluir la parte astro, mitos astroteológicos en que se han basado para construir este personaje. Una cita de William Henry Burr de su libro Revelaciones del Anticristo es más relevante que aún los que puse arriba. Va de la mano con astroteología. Traduciendo del alemán, porque no tengo el libro en castellano ni en inglés. Esos iniciados en los misterios sagrados sabían que las historias en y de los evangelios eran o son falsas, pero los consideraban como necesario para continuar con la imposición, con el propósito de propagandismo de Estado. Pero mientras esta transición de la fe estaba en proceso, algunos de los maestros con más conciencia empezaron a revelar que el personaje de Jesucristo que ellos estaban adorando no era un personaje histórico. Esto estaba siendo resguardado por el clérigo conservador como una revelación extremadamente peligrosa. Así que Juan denuncia a los innovadores como mentirosos y los pone como anticristos, sabiendo que tanto él como sus clérigos eran mentirosos y que los anticristos estaban diciendo la verdad. El error prevaleció y el Jesús del mito se convirtió en el Jesús histórico. William Henry Burr, Offenbarungen des Antichristen. Lo importante de estas citas
es dar un marco en donde se ve que no somos solo nosotros lo que estamos revelando estas cosas. No podría ser o estar más sustentado. Otra cita. Es importante recordar que en la Biblia las palabras autorizado y original no son equivalentes a genuino y auténtico o verídico. Solo significa que es autorizado por una autoridad mayor. William Henry Baer, Offenbarungen des Antichristen. En la antigüedad, en Egipto, en donde todo esto comenzó, el año nuevo comenzaba en el signo de Virgo, que en aquella época empezaba alrededor de julio 25. Se ha movido por la procesión natural de los astros con el tiempo. Esto coincidía o observaba cuando comenzaba la ascensión del Nilo y la estrella Sirio estaba en el cenit. Esto es cuando el sol salía en el horizonte, en la constelación de Virgo, la Virgen. Desde tiempos muy antiguos, siempre se ha observado a la constelación de Virgo como la diosa. Entonces, lógicamente, si el año empieza en Virgo, el año acabaría en el signo zodiacal anterior a Virgo, Leo, después de una procesión de 12 signos. Esto es el por qué tenemos las esfinges, que tienen cabeza de mujer y cuerpo de león. En un solo símbolo se representaba el zodiaco. La esfinge siempre tuvo cabeza de mujer. Los que aseguran otra cosa solo son ignorantes. Su propósito era el ser un símbolo de Egipto, el decir que somos astrólogos expertos, la tierra de Egipto. Junten el primer símbolo zodiaco Virgo y el último signo Leo y tienen una esfinge. Se decía en aquel entonces que cuando el sol salía en el horizonte en el signo de Virgo, el sol había nacido de nuevo, de ahí. De ahí el concepto de nacido de una virgen. No es partenogénesis, aunque hay paralelismos. Es importante ver que el nacer del sol para los egipcios significa renovación de la vida, ya que comienza la irrigación de las laderas del Nilo y con esto el resurgimiento de la agricultura, lo que a su vez significa que resurge la vida. Esto desde el punto de vista de adoración al sol. En aquel entonces, la esfinge miraba al horizonte en donde amanecía, en la constelación de Virgo. En la noche, las constelaciones de Virgo y de Leo subían del horizonte antes los ojos de la esfinge. El zodiaco se le llamaba la faja de Isis, la diosa virgen. Ella era la prototipo del concepto de María. El hijo de Isis se llamaba Horus. El hijo de María se llamaba Jesús, que en nombre es apropiadamente equivalente a Salvador. Horus es la base del mito de Cristo o de Jesucristo. Su nombre, Horus, en general significaba luz, el sol, y de ahí proviene el nombre horizonte o la zona de Horus. También la palabra horas proviene de esta raíz. ¿Qué hora es? ¿En qué lugar del cielo se encuentra Horus? La palabra antigua para rezar o rezos era horizontes. Nota
Por la luminosidad del aire atmosférico ionizado por la presencia de un campo electromagnético fuerte, le daba el clásico destello o luminosidad a una nave espacial, dándole a la gente observadora la idea de que el Sol ha bajado, en donde proviene el mito de Horus y su estancia en Egipto. Y en muchas culturas, la más marcada es la islámica, se debe voltear al este para decir tus plegarias y rezos, para decir tus horizontes, porque se adora al sol, es un culto solar. Se les dice en muchas culturas que alguien tiene el corazón de oro, porque significa que esa persona es como Horus, porque el oro significa el sol, y es otra razón de la adoración al oro en general hasta estos días. En inglés, la palabra youngster significa young star o estrella joven, y es un significado atribuido a Horus de nuevo. Hay que tener en cuenta la liga entre el inglés y los idiomas célticos, que a su vez estaban muy conectados a Egipto. Cuando se dice entonces nacido de una virgen, el concepto es astrológico, y todo esto está claramente puesto en simbolismo en todas partes, en cada pintura. En cada escultura hay simbolismo, pero solo se puede ver por una mente entrenada. No esconde nada. La Virgen sosteniendo el sol. El sol está en Virgo. Después, al proceder el movimiento normal celestial, el sol comienza a moverse hacia el signo de Aries. Entonces, mueven el dios solar y le dan una nueva identificación, por decirlo así. Se mueve al signo de Aries. El sol está ahora con Aries. ¿Aries es el cordero? Sí, es el cordero, Aries. También en su procesión, el sol salía con Tauro, o en la constelación de Tauro, según las épocas o las edades, como la presente al final de la edad de Piscis. Por eso Moses, Akhenaten, se enoja cuando sus gentes siguen adorando al toro. Cuando una esfinge contiene otras calidades como garras de águila o alas, representa en un solo símbolo los 4 puntos cardinales, cruz, del zodiaco. La cruz en sí es una deformación proveniente de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, aplicado a una tortura como una imposición divina o castigo divino a quienes no obedecían al estatus aceptado. Pero como símbolo del cristianismo, se origina como parte de un rito iniciatorio egipcio que fue adoptado por la cristiandad. En la Iglesia Católica, según documentos del Vaticano mismo, se dice que ellos no usaron la cruz como símbolo hasta el final del siglo VI. Se establece que el uso del crucifijo fue ratificado por el Sexto Consejo Ecuménico en el año de 680 DC y se decretó que la figura de un hombre clavado en la cruz sería adoptado como símbolo oficial de la Iglesia. Luego fue confirmado por el emperador Hadrián, no Adriano, en el año de 772, como un siglo después, y solo en aquel entonces
empezaron a aparecer motivos, pinturas y estatuas con Jesucristo clavado en la cruz. Solo de 700 a 800 años después de Cristo se adopta ese símbolo o concepto como algo principal, representativo de la Iglesia. El símbolo como tal es antiguo, egipcio, anterior a Babilonia y a Sumeria. No hay ninguna verificación o ningún registro de una persona crucificada con el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret o Jesucristo en los trabajos extensamente detallados de personas como Filo, Tacitus, Pliny, Suetonius, Epictetus, Cluvius, Rufus, Quintus, Curtius Rufus, Josephus, Plutarco y el consulado romano de Publius Petronius, ni en registros de la época que son hiperdetallados de parte de los griegos y los egipcios. No fue hasta el siglo VI que se decidió usar la cruz como símbolo. Todos los registros y todo lo que he encontrado con ese símbolo solo se remota al siglo VIII o IX. ¿Cómo es que pasaron 800 años antes de usar este símbolo? ¿De dónde sale este símbolo? De nuevo, la cruz proviene del zodiaco. Desde el punto de observación de la Tierra, el Sol da vueltas a su alrededor en una banda de solo 17 grados de ancho, banda que contiene todas las constelaciones del zodiaco. En el punto en donde ocurre un cruce entre las dos bandas, que son los ecuadores eclípticos y el celestial, se tienen los equinoccios. Son 2 de cada uno, con un total de 4. Equinoccio de primavera, equinoccio de verano, equinoccio de otoño y de invierno. Esa es la cruz. Esto es lo que Juan usó como símbolo, aunado a los 12 símbolos zodiacales o constelaciones dentro de la banda de los 17 grados, donde pasa el sol en su procesión, siendo Jesús el sol y sus 12 discípulos, representando claramente a un culto solar. Viendo a los símbolos del Cabal, también conocido como la cruz de San Jorge. Por eso tienen cruces y estrellas las banderas del mundo. Muchas de ellas son motivos meramente astrológicos. Todo es adoración solar. Los católicos y los cristianos dicen: sigan a Cristo y a la cruz. Significa: sigan la adoración solar. Muriendo en la cruz se refiere a la cruz de invierno o solsticio de invierno, diciembre 21, que también en aquel entonces coincidía con la constelación de la cruz. Es donde el sol se pone por última vez en su ciclo, porque es cuando es la noche más larga del año. Por lo tanto, gana la oscuridad o el sol muere, y pasan 3 días antes de la resurrección o el nacimiento del sol. Diciembre 24-25, porque el sol pasa 3 días en la oscuridad, siendo que en esos 3 días no era medible para los antiguos el que los días se comenzaran a alargar de nuevo
ganándole a la oscuridad. Entonces el diciembre 24-25 es cuando el sol renace y comienza a ganarle a la oscuridad. El sol nace. Jesucristo, Salvador, nace. El concepto de Salvador es importante observar que de nuevo se refiere al sol, como en el sol es el Salvador o el sol me ha salvado. Proviene de la antigüedad, porque es en la noche en donde salen a cazar los depredadores salvajes, como los grandes gatos y las hienas, entre otros. De ahí proviene el miedo a la oscuridad y el concepto de haber sobrevivido hasta el amanecer, porque ha llegado el sol, Cristo, Horus, Salvador, que ha asustado y nos ha liberado del peligro de los depredadores nocturnos. En estos tiempos, en esta área, ¿sol no subía? ¿Como noche polar, todo oscuro por 3 días? Pero ahora sol siempre sale en estos días en esta zona, aunque por poco. ¿Ha cambiado algo la posición, el sol, desde entonces? No, lo que pasa es que no es medible que la duración de esos 3 días, 22, 23 y 24 de diciembre, sea mayor a la de diciembre 21, en donde el día se observa como el más corto del año. Al ser más corto, entonces, lo que gana es la oscuridad. No es que no salga el sol esos días, sino que tienen la misma duración aparente, que es el de las noches más largas y el día o días más cortos. La base para esto es siempre Egipto, de donde sale todo, incluyendo a Sumeria y a Mesopotamia, que son posteriores a Egipto, siendo que parte de las razones por las cuales se descalifica la edad real de Egipto es para que la gente no vea esta clave importante. El concepto de enterrar a Jesús proviene de lo mismo, de que el sol está enterrado y en oscuridad, porque las noches son más largas. Este concepto de los 3 días en oscuridad se repite en la historia de Lázaro, en la historia de Osiris y todos los Cristos de la historia, como en se fue a un lugar oscuro y en el tercer día ya saldrá de nuevo. Y los 3 días como concepto también son los 3 signos zodiacales de Capricornio a Aries. 3 signos desde la muerte del invierno al resurgimiento de la primavera. Capricornio, Acuario, Piscis. 3 días, 3 periodos de tiempo. Aquí también se maneja otro concepto esotérico de interpretación no necesariamente católico-cristiana, que es el simbolismo de que se muere el cuerpo o lo que uno era, se entra en 3 días de proceso espiritual. En inglés, el concepto espiritual de Dark Night of the Soul, muy explotado por muchos maestros espirituales e inclusive youtubers del mundo de habla inglesa. Todo para renacer al tercer día, a nuestra naturaleza más elevada o espiritual. Jesús muere a los 33. Procesión de los equinoccios. El sol pasa por el zodiaco y se mueve a través de cada signo zodiacal, cada discípulo de Jesús, en una procesión de 30 grados, en aproximadamente un mes de 30 días. Entra en un signo en un primer grado y sale completamente de ese signo a los 33 grados.
Esto es el por qué se dice que Jesús, el Hijo de Dios, murió a los 33. También es el por qué hay 33 grados dentro de la masonería, porque son adoradores solares, porque son Illuminati, que proviene de luminosidad o sol. Yo soy la raíz y la descendencia de David y de la brillante estrella de la mañana. Jesús de Nazaret, Revelaciones 22:16. Estrella de David también se refiere a lo mismo. Se les prohíbe a la población el usar astrología. Se dice que es tontería, que no tiene valor alguno. Pero Jesús y los que lo armaron lo usan todo el tiempo. De aquí el concepto que les he dicho antes, de que la gente no usa la astrología. Los millonarios no usan la astrología, pero los reyes y los billonarios sí. Jesús de Nazaret. No había ningún lugar con el nombre de Nazaret. La palabra deriva del egipcio Nazir, que significa el príncipe que es mandado o que fue mandado. Nazir significa Na-Sirius, de la estrella Sirio. Y la palabra carpintero, como en Jesús era carpintero, proviene de la palabra Naggar, que significa sacerdote de la serpiente. Todo es lenguaje críptico. Los masones hoy en día, en vez de referirse a sí mismos como masones, se dicen a sí mismos carpinteros. El sol nace y el sol muere en los signos zodiacales, tomados o considerados como femeninos. En sí, es el concepto de que el sol nace de una virgen y muere en los brazos de la virgen. También representada como el cielo de noche, noche como en muerte. Los evangelios no son una biografía. La Biblia es una historia astroteológica, solo un mito sideral. También cabe recalcar que los personajes de la Biblia que rodean a Jesucristo son también representaciones de movimientos astrales en grados de movimiento de arco de procesión, aunados con nombres y posiciones alteradas o adulteradas con el conocido proceso de alteración de datos para cumplir una agenda, que era muy usado en la época de Vespasiano y de Titus de la tipografía, en donde se usaban nombres y personajes de la élite, tanto de Roma como de los lugares que estaban bajo su control, como es el ejemplo de la familia Alexander o Alexandrina de Egipto, que cooperaban con Roma, así como también familias de interés o de influencia en Roma de la época. Personaje Sansón, por ejemplo, en hebreo se llamaba Shamash, que a su vez significa el sol. Daniel y su muerte con el león, de nuevo el sol. La palabra Amén proviene de Amen-Ra y la palabra Adoní proviene del dios solar egipcio Atón. Invocando a Ra, plegaria egipcia antigua, Amón, Amón, que estás en los cielos. Lázaro, Lazarus, del egipcio el Asura es, o nombre antiguo equivalente a Osiris, con la evidente conexión a su resurrección. En la India, el sol
se le llamaba Suria o Asuria, que también es un nombre de mujer ahí. Si uno reemplaza la palabra son, hijo en inglés, con la palabra sun, sol en inglés, donde sea que el anterior se encuentre en la Biblia, se verá que en cada y todos los casos, cada verso encaja en el sol celestial literal y no en un o con hombre. Y así los versos se entienden con mayor claridad. Jordan Maxwell. Yo diría que también se puede reemplazar la palabra Jesús por la palabra sol y todo encaja mejor. Jesús y la cruz de los equinoccios, atrás el halo siendo el sol, como en el toro también. La cruz del zodiaco atrás. Cristo, la luz del mundo. Y entonces Cristo llega con nubes. Revelaciones 1. Porque el sol está entre las nubes. Por eso el concepto de ir al cielo entre nubes, como que una persona o un alma, es bueno como el sol. Símbolo egipcio de Ka o de adoración solar. El terminar una frase con amén es en sí directamente y sea como diga el sol. El símbolo del Ka también está relacionado con la ascensión del alma. Jesús en la Biblia, a los 12 años, se refieren a él como el más elevado, porque en sí es el sol a las 12 cuando está en su punto más elevado. La costumbre de celebrar el nacimiento de Cristo empezó en Egipto, derivado del nacimiento del sol, como ya dije arriba, pero los cristianos de los primeros siglos DC lo celebraban el día 6 de enero, y el Consejo de Antioquía estableció que fuera celebrado el día 25 de diciembre. Pero la fecha del 6 de enero aún siguió en parte, y se representa aún con la llegada de los 3 rayos magos. El emperador Constantino le pidió a su arzobispo Eusebius que recopilara en un solo tomo por escribas profesionales todos los trabajos de Josefus, también comandado por Vespasiano, y que él decretaba que todo este trabajo eran las palabras de Dios, y que se le anexará también las palabras del Antiguo Testamento. El emperador Vespasiano, en el primer siglo DC, proclamó que el territorio de Galilea y de Palestina, todo lo que se considera como territorio judío, fuera propiedad de los emperadores de Roma. Y su decisión fue apoyada por completo por el Senado romano, y todos los emperadores que le siguieron estaban en completo control de las llamadas religiones judaicas. El emperador Constantino completó la alteración completa de las creencias judaicas primitivas con los conceptos impuestos y creados por Roma de Vespasiano y de Titus, y por decreto legal romano, el emperador era el Mesías, o el representante de Dios en la tierra, nacimiento del papado. Cuando Eusebius finalizará con su trabajo, todo escrito no autorizado deberá ser destruido por fuego, y cualquier persona que se le encontrará en posesión de dichos escritos o de una copia de ellos
deberán ser desollados vivos y decapitados. El nombre de Jesucristo no apareció hasta la época de la Reformación, siglos XIV a XVII. Anteriormente se usaban los nombres de Yeshua Christ y Yeshua Christos. Es culpa de la mente católica el empezar con esa obsesión por negar todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico, usando control mental y la influencia psicológica. Y esto ha sido devastador, porque ha hecho trauma tras trauma y va en contra de toda sanidad y lógica mental, ocasionando una brutal esquizofrenia. También saca a la luz o empieza la idea de que Dios está en los cielos, por lo tanto no en la tierra, aislando a las personas de todo amor y todo respeto por la naturaleza. Es decir, que la masonería tiene todo este conocimiento que nos compartes. Sí, por lo menos los de alguna posición elevada. No puedo precisar qué tan elevada, pero a mi parecer no muy elevada, como grado 2 o 3. ¿Y qué hay de los evangelios llamados secretos, que nunca han llegado a ser incluidos, como de María Magdalena, Judas y otros? ¿Quién los ha escrito y por qué? Todos son recopilaciones considerados que alguna vez estaban incluidos en las Escrituras y que posteriormente fueron retirados. Todos provienen del mismo lado base que recopiló y alteró todo, Josefus y sus escribas, bajo las órdenes de Vespasiano. Pero cuando los escribieron, todos los evangelios, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo anunciaron tenerlos? ¿Anunciaron que los han encontrado en alguna parte o cómo? ¿Cómo llegaron al público estos textos? ¿Cómo justificaron su aparición? La aparición de los evangelios como documentos oficiales proviene del emperador Constantino, 272 DC a 337 DC, que fue él que los recopiló. Se dice que son escritos provenientes de los judíos que estuvieron ahí y vieron lo que sucedía. Esto no concuerda con la verdad, porque como hemos dicho, los evangelios estaban escritos con técnicas y estilo acordes a las tendencias intelectuales de la época, y en griego, no en arameo ni en hebreo, como sería de esperarse. Y los que hubiesen seguido un Jesús, como se describe en ellos, solo serían granjeros y pescadores, sin la capacidad intelectual o de educación necesaria para lograr tales escritos. Otro punto, el más importante, es que Josefus claramente establece y dice en sus escritos y de sus legiones de escribas que fueron ellos quienes, bajo las órdenes de Vespasiano, han recopilado la información base y escrito los evangelios, tanto los llamados apócrifos como los oficiales. Lo admiten abiertamente, pero la gente no ve eso. Ok, los han escrito ellos y recopilado, pero ¿cómo lo han entrado en el público después? ¿De dónde justificaron que salieron? Como por ejemplo, hoy en día se dice, se ha descubierto tal y tal en Mar Negro, revela que bla bla. No salieron al público, sino que al no haber prensa, hasta a la aparición de la imprenta de Gutenberg 1440 DC, cuando se imprimen las Biblias. En sí, se supone que fue la Biblia el primer libro o documento en ser impreso. Antes de esto, era el trabajo del clérigo el dar a conocer e imponer lo que está en las escrituras, evangelios, de los sacerdotes.
Los papiros del Mar Negro son otra cosa. Sí, lo sé, era solo ejemplo. En sí, contienen parte del material de la Biblia, porque en sí son copias de los materiales con los cuales Josefus y compañía han armado todo el Nuevo Testamento. La razón por la cual los rollos del Mar Muerto estaban escondidos en una cueva era para protegerlos de la persecución y de la destrucción romana o a manos de los romanos. Aquí es un punto importante, porque si bien muchos eruditos toman a los rollos del Mar Muerto como documentos de la época que apoyan a la Biblia, es algo torcido o una verdad torcida. Es como pasa con el diluvio, que no por haber habido un diluvio significa que la historia de Noé fuera verdad, porque en sí es o son documentos, los rollos del Mar Muerto, que fueron usados para de ahí voltear las cosas a favor de Roma. En esos documentos se denota claramente una actitud en la recopilación y narración de los datos claramente en contra de Roma, en donde se les ponía como los invasores horribles. En sí, los rollos del Mar Muerto son documentos que son pertenecientes al grupo rebelde, después nombrados como judíos, con la culpa de haber ocasionado la muerte de Jesús por agendas de Vespasiano. Y en estos narran la guerra y la lucha contra la Roma invasora. Lucha que comenzó con Cleopatra, que les dio a los romanos Egipto. Entonces, ¿es verdad que hay 12 signos zodiacales o hay más? Se dice que hay otro, el número 13. Lo curioso es que estelarmente no se tiene registro de ese número 13, por lo que yo aseguro que se trata de Jesús mismo. En sí quiero decir que estelarmente, en cuanto a constelaciones y a movimientos estelares y de procesión de parte del Sol, son 12 signos, no 13. Es 12 más 1. Dijiste, el más importante es que Josefus claramente establece y dice en sus escritos, ¿qué escritos son? ¿Se puede ver eso? Los escritos de Josefus son las escrituras mismas, los evangelios, pero también hay otros escritos de recopilación de datos para el César Vespasiano, que se encuentran bajo los trabajos de historiador Josefus, como algo aparte de los evangelios. Sobreviven hasta este día. Los nombres exactos no me los sé en este momento. En los evangelios mismos pone que ellos lo han escrito bajo órdenes entonces. Así es, lo aceptan ahí, pero lo escudan como recopilación de datos históricos. Recuerden que evangelio significa buenas noticias de acciones y victorias militares. Nota sobre la procedencia de la familia Flaviano. El padre de Vespasiano era un recolector de impuestos para las provincias. No tenían linaje real, lo cual en sí puede explicar la megalomanía especialmente fuerte en estos dos, Vespasiano y Titus.